Por fin ha salido la nueva legendaria gratis en registro de contenedores. En este video te voy a enseñar cómo conseguir muchos fragmentos para que lo puedas reclamar de inmediato. Así es amigos, tenemos un nuevo sistema de contenedores ocultos. También te enseñaré cómo completar el evento Operación Variante y conseguir la skin gratis. ¿Te gustaría saber cómo reclamar todas las recompensas de la nueva temporada? Entonces te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Efectivamente empezó la nueva temporada y hoy les traigo una guía detallada para la gente que no entiende los eventos y para la gente que quiere conseguir la legendaria más rápido. Antes me gustaría agradecer a Cristian Sisa por hacerse miembro del canal y a todos los demás miembros por apoyar mis videos. En verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, ahora sí pasemos a continuar. Empecemos hablando de la legendaria gratis y el nuevo sistema de obtención de fragmentos. Así es amigos, nuevo sistema y más contenedores. Para empezar, esta arma te pide los mismos fragmentos que la CR, 200 para poder conseguirse, pero por alguna razón cuando abres contenedores no está la opción de guardar. A decir verdad, no sé si es un bug o Activision simplemente lo quitó, pero los contenedores se siguen obteniendo de la misma manera, en el pase de desafío, en pase de batalla, completando tareas, eventos y por supuesto también intercambiando. En el registro de contenedores veremos en la parte de abajo que dice hito de contenedores ocultos, pero ¿qué es? ¿Qué significa esto? Si entramos al apartado podemos ver que en cada cierto número de hito tenemos recompensas, pero para subir este hito obviamente tenemos que sí o sí abrir contenedores y completar lo que pide. En pocas palabras es como un mini pase de batalla, pero claramente con contenedores ocultos. El más guapo es el hito 100, te da una caja mítica. Todo esto en conjunto hace que se pueda conseguir más contenedores y con ello más fragmentos de la Rus. Ahora viene lo interesante, los fragmentos mayores que te daban cuando ya tenías la CR56. Le damos donde dice conseguir fragmentos. Aquí tenemos una barra para intercambiar y como estás viendo los fragmentos mayores se pueden convertir en fragmentos de la Rus. En el primer apartado, como te das cuenta, cada fragmento mayor equivale a un fragmento de la Rus y en total solamente se pueden canjear 10, eso tenlo en cuenta. En el segundo apartado también se pueden canjear solamente 10, pero como ves ahora cuesta 2 fragmentos mayores para cada fragmento de la Rus. Lo interesante se pone al tercer apartado, ya que como ves ahora cuesta 4 fragmentos para cada fragmento de la Rus y solamente se pueden canjear 80, no más. Efectivamente, aunque tengas un montón de fragmentos mayores, no vas a poder canjear todo, solamente vas a poder canjear 100 para esta nueva arma legendaria. Eso quiere decir que sí o sí debes ponerte juicioso para abrir contenedores y de esta manera reclamar todos los fragmentos. Se estima que en más o menos una o máximo 2 semanas se puedan conseguir. Obviamente esto dependerá 100% de tu suerte, nada está escrito, pero si quieres apresurar el proceso puedes comprar los fragmentos con Code Points. En total se ocupan 8000 para los 200 y solamente 4000 para los 100. Está más claro que el agua que no hace falta comprar los fragmentos, es un arma gratis y yo siempre recomendaré que consigan los fragmentos a consta de jugar. No es difícil a menos que no tengas nada de tiempo. Volvió al evento Operación Variante con nuevas recompensas y una skin para un arma que parece de paga. Para comenzar elige un bando, no importa cuál, al final las recompensas son exactamente las mismas. Para conseguir las recompensas sí o sí debemos completar las tareas. Tenemos 3 secciones, las primeras son las diarias, las segundas son tareas generales y obviamente se reinician también, pero tenemos semanales. Las que no se reinician son las de desafío y las de colección variante. Estas no se reinician y ahora te muestro cómo lo puedes completar. Casi todos los modos consisten en lo mismo, en jugar el modo Operación Variante y de hecho está bastante divertido porque tenemos el modo Shipment 24/7. Yo creo que este mapa es muy jugoso y muy clásico en el juego. En las tareas diarias conseguiremos unas cartitas de categoría épica y pon atención porque estas sí o sí se ocupan para completar el modo Colección Variante. Nos vamos donde dice Colección de Mejoras. Estas mejoras van a servir para ayudarnos en la partida, pero lo más importante, para que de esta manera completemos este evento y conseguir las recompensas que están bastante guapas. En la sección de recompensas tenemos 2 apartados, la primera son puntos personales que se consiguen haciendo las tareas y las recompensas son por ejemplo un Putin. Para ser sincero esta skin no está tan guapa, de hecho lo veo demasiado básica, pero también tenemos otra que es una Kilo 141, tampoco es la gran cosa, pero bueno es una skin de categoría épica. Lo interesante viene en los puntos de facción y para ello debemos completar las tareas de facción que en la parte de arriba dice y se reinicia todos los días. Casi siempre son tareas fáciles, ayudar a tu equipo a conseguir partidas y la skin que regalan amigo está realmente brutal.
La primera skin que regalaron era una QQ9 y estaba muy buena, pero creo que esta simplemente es superior. Además es discreta y eso mucha gente le gusta, ya que hay gente que prefiere las armas más tranquilas y no armas demasiado coloridas. Ten en cuenta que las recompensas de facción son un poco más tardadas, ya que dependerá mucho de tu equipo que elegiste. Por ejemplo, si elegiste el equipo rojo y tu equipo no está avanzando en misiones, obviamente tardarás un poco más que el azul. Hay un evento que si no pones atención te lo puedes brincar y está muy sencillo. Se llama eventos especiales. Una vez que entramos lo tenemos aquí. Las tareas de este mini evento son fáciles, pero es importante que las reclames porque de esta manera el hito que está a tu lado derecho empieza a subir. Obviamente cuando llegues al hito máximo conseguirás una caja de categoría legendaria. Además de esta caja legendaria tenemos también tarjetas de rango, obviamente boletos que se vienen en cajas buenas y es importante reclamar todo lo que se pueda. Todas las recompensas que reclames en este mini evento no irán a tu inventario, claro que no, irán directamente pero a tu buzón. Te lo comento porque hay gente que reclama que no aparece cosas que ganó pero no revisa ni su buzón, amigo. Ya se confirmó que se vienen 3 eventos de colaboración, uno de ellos se llama Análisis de Anomalía y como estás viendo tiene una Scylla. No creo que venga la Scylla en el evento, pero empieza el 21. Luego tenemos el evento Chicas Primera Línea que empieza el 14 y por último Buscando a Scylla que empieza el 8. Este último se me hace muy interesante ya que se puede ver una skin que si no me equivoco es para la Kilo Ball, es de categoría épica y es de colaboración, así que solamente toca esperar. Ya está disponible el minijuego de Mario Bros, amigos, el minijuego de carreras en el cual puedes romper la pista y como estás viendo es complicadísimo de controlar este carrito. Afortunadamente los de Activision sacaron nuevos controles para esta vaina, lo puedes configurar en ajustes de vehículo para que de esta manera tenga un joystick y no tenga los botones clásicos. Obviamente la primera partida que me hice fue un completo fracaso ya que chocaba con absolutamente todo, pero luego te adaptas y entiendes el mapa y se vuelve más fácil. El récord de mi servidor lo tiene un güey que llegó con 1 minuto 11 segundos y no se ve tan difícil de romper. Yo que choqué con todo llegué con 1 minuto 29 o 30, sin chocar creo que se puede lograr. La clave es nunca desacelerar, pero lo más importante es tomar todos los atajos. También es destacable que las líneas amarillas o triángulos en el suelo te dan impulso y eso te ayuda a que llegues más veloz. Me gustaría saber cuál es tu récord, en cuántos minutos llegaste, a ver si eres un pro player. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de la nueva legendaria gratis. A mí personalmente sí me ha gustado, claramente no está al nivel de la DRH, pero la inspección se ve muy decente. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte del video y sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre, hasta otro video.